Muy buenas costurillas y bienvenidos un día más al canal. Hoy te hago la intro así porque estoy con un virus tremendo y no tengo cara absolutamente para nada. En el tutorial de día de hoy vamos a hacer un organizador tamaño A4. Me pareció buena idea hacer este tutorial porque acá en España están por terminar las clases, está por terminar el curso lectivo y de normal cuando termina el curso lectivo los que tenemos hijos, a los tutores, a los profesores les regalamos, les hacemos algún detallito. Así que me pareció interesante hacer este modelo de portadocumentos organizador tamaño A4, el cual tiene unos compartimentos exteriores que obviamente en el tutorial yo hago estas divisiones para poner bolígrafos, un bolsillo más grande, luego uno más grande acá, pero lógicamente esto lo puedes editar y lo puedes hacer a tu gusto. A este modelo decidí ponerle solapa porque cuando guardamos cositas acá ponemos bolígrafos, papeles, documentación, etcétera, lo que sea. Si no tenemos esta solapa, al fin de cuentas, si lo ponemos en un bolso o en una mochila, lo que hay acá se puede caer todo. De los compartimentos se puede salir. Entonces creo que una solapa es una buena opción para evitar que cuando vamos a transportar o llevar las cosas de un lado para el otro no se caigan todas las cositas que vayamos a poner en los compartimentos exteriores. Así que empezando el vídeo de una manera un poquito diferente, como te digo siempre, si te gusta el mundo de la costura creativa no te olvides de suscribirte al canal y de activar la campanita para que YouTube te avise de cuando hay nuevo contenido. Te voy leyendo en comentarios, te mando un beso muy grande y nos vemos la próxima. Empezamos, como siempre en la cajita de descripción tenés la guía de patrones y algunos apuntes para poder hacer este proyecto con las mismas medidas. Ahora vamos a hacer juntas el recuento de materiales y todas las piezas de tela que necesitamos para este organizador A4. Vamos a necesitar una cremallera de un largo de 35 centímetros como mínimo, porque es un proyecto bastante largo. Y luego también necesitamos un botón. Yo en esta ocasión voy a utilizar el botón tipo snap, que es el que suelo utilizar siempre, pero puedes utilizar otro tipo de botones que te vienen apuntados en la guía de patrones, en la parte de apuntes. Vamos ahora con la pieza de tela y los patrones. Empezamos por el patrón A, que es la base. Te cuento una cosita, si vas a hacer este modelo curvo como lo hice yo en la parte de abajo, te recomiendo que lo primero que tenés que hacer es recortar, es decir, hacer el patrón rectangular con la medida de 35 centímetros por 26 centímetros, que es la que te sale en la guía de patrones. Una vez que tengas este rectángulo lo vas a doblar por la mitad, como estás viendo en imagen, y luego con esta regla que tiene diferentes curvas en mi caso, tenés que hacer la parte curva de abajo. Es muy fácil, con este tipo de reglas simplemente lo posicionamos, escogemos la curva que queremos, la marcamos y la recortamos. Si no tenés este tipo de regla, puedes ayudarte obviamente con alguna circunferencia que tengas a mano, una taza, un plato, la tapa de una cacerola, pero bueno, este tipo de reglas la verdad es que son muy útiles porque son muy precisas y vienen también los ángulos marcados. Yo te lo voy a dejar en la cajita de descripción por si te interesa adquirir este tipo de reglas. Esto que te conté para hacer las partes curvas de los patrones, tenedlo siempre en cuenta. Primero siempre hago el rectángulo o el cuadrado, doblo por la mitad y dibujo la curva. Luego la recorto y me quedan las dos partes iguales. Vamos ahora con la base de este organizador A4. Necesitamos dos piezas de tela exterior, dos piezas de tela interior y dos de estabilizador. Hoy voy a trabajar con popelín algodón, 100% algodón, y lo que hice fue cortar
mis dos exteriores en estas dos telas. También le puse por la parte de atrás una capita entre tela termoadhesiva muy finita y luego le puse el estabilizador. Lo corté al mismo tamaño y lo uní a puntada zigzag todo alrededor. Le puse la capa entre tela termoadhesiva simplemente por gusto propio, porque para mí este tipo de tejido es muy fino y prefiero que tenga más cuerpo a la hora de trabajar. Y luego tengo por acá las dos piezas de tela interior, es decir, el forro de nuestro organizador A4. La corté también en popelín algodón. Vamos con el patrón B, que es la solapa. Hacemos lo mismo que hicimos con el patrón A. Recortamos el rectángulo, doblamos por la mitad, dibujamos circunferencia y la recortamos. Exactamente el mismo procedimiento, siempre y cuando quieras hacer, lógicamente, este modelo curvo. Si lo quieres hacer recto, lo puedes hacer también sin ningún tipo de problema. Del patrón B necesitamos dos piezas de tela y una pieza de estabilizador. Lo recorté las dos piezas en la tela de florecitas, están las dos entreteladas con entretela termoadhesiva por detrás, y luego la parte delantera de la solapa le puse el estabilizador. El estabilizador lo corté 2 centímetros más pequeño por la parte de arriba. Esto es muy importante que lo respetes para que luego la costura sea mucho más fácil. Vamos ahora con el patrón C, que es el compartimento más grande. Es un rectángulo completo, para que sea más fácil luego cazar la curva. Necesitamos dos de tela y uno de entretela muy finita. Para el compartimento utilizo estas dos telitas. La tela de rayas va a ser la parte delantera del compartimento, por lo tanto a esta le puse la entretela termoadhesiva por la parte de atrás, para darle un poquito más de cuerpo a estas telas. Ahora vamos con el patrón D, que es también un rectángulo, el compartimento más pequeño. Necesitamos lo mismo, dos piezas de tela y una de entretela muy finita. El mismo procedimiento, a la parte delantera de mi compartimento le puse la entretela termoadhesiva por la parte trasera. Y por último el patrón E, que es solamente una pieza de tela. Este patrón es el bolsillo interior de nuestro organizador A4. Ahora que tenemos todos los patrones cortados en tela y entretelados, voy a explicarte cómo vamos a coser todas estas piezas para pasar luego a la máquina. Vamos a empezar trabajando con el patrón B, que es la solapa. Acordate, dos piezas de tela y la parte delantera tiene que estar entretelada 2 centímetros más pequeña que la pieza de tela, ¿vale? Como estás viendo en el vídeo. Ahora simplemente lo que tenemos que hacer es enfrentar derecho con derecho y alinearlo muy bien por todos los lados. Una vez que tengas las dos telas bien posicionadas, le vamos a poner alfileres todo alrededor. Cuando lo llevemos a la máquina de coser, lo coseremos de la siguiente manera. Vamos a empezar rematando la costura en uno de los laterales. Vamos a coser todo alrededor en forma de U y rematamos al final. La parte de arriba no la vamos a coser de momento. Lo vamos a dejar a un lado y sigo explicándote para luego llevar todas las piezas juntas a la máquina. Seguimos con el patrón C, que es el compartimento más grande. Acordate de esta pieza, dos de tela y la parte delantera de tu compartimento tiene que estar entretelada por la parte trasera. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a enfrentar derecho con derecho, vamos a alinear perfectamente todos los lados y colocaremos alfileres solamente por la parte de arriba de este compartimento. Cuando lo lleves a la máquina de coser tenés que hacer una costura rematando al principio y al final con la aguja en posición central. El patrón D, que es el compartimento más pequeño, exactamente lo mismo que hicimos con el anterior. Enfrentamos derecho con derecho, acordate que el delantero de este compartimento está entretelado por la parte de atrás, alineamos muy bien y colocamos alfileres o pinzas solamente por la parte de arriba. Cuando lo llevemos a la máquina de coser haremos una costura solo por la parte de arriba del compartimento, rematando al principio y al final. Ahora vamos con el patrón E, que es el bolsillo interior y es solamente una pieza. La vas a doblar por la mitad, como estás viendo en imagen, y le vas a colocar alfileres o pinzas todo alrededor. En uno de los laterales del bolsillo vas a dejar un hueco aproximadamente de 3 dedos o un poquito más pequeño por donde no coseremos. Lo llevaremos a la máquina de coser, empezaremos en uno de los laterales, llegamos a la marca, rematamos, no cosemos,
rematamos en la siguiente marca y seguimos cosiendo todo alrededor, rematando cuando llegamos al final. Ahora que te expliqué cómo vamos a coser todas estas piezas, voy a ir a la máquina y a coserlas todas del tirón. Voy a empezar por la pieza B, que es la solapa, la cosemos alrededor menos la parte de arriba. Sigo cosiendo con el compartimento C, que es el más grande, la costura solamente por la parte de arriba, rematando al principio y al final. Ahora voy con el compartimento D, que es el más pequeño, la misma costura solamente a la parte de arriba de este compartimento, rematando al principio y al final. Por último, la pieza E, que es el bolsillo interior, lo coseremos por los tres laterales, dejando este hueco sin coser para luego poder darle la vuelta. Con esto último ya tenemos todas las piezas cosidas. Ahora vamos a coger el patrón B, es decir, nuestra solapa, y vamos a hacer lo siguiente. A la zona curva, si tu solapa es curva por supuesto, le tenemos que hacer unos piquetes sin llegar a cortar la costura. Estos piquetes sirven para que cuando le demos la vuelta a la pieza, la parte curva no quede tirante y pueda girar bien. Cuando tengas los piquetes listos, le vas a dar la vuelta a tu solapa con mucho cuidado, sacando las esquinas bien hacia afuera. Y para rematarlo y que quede perfecto, lo vas a llevar a la plancha y vas a aplanarlo muy bien. Yo te lo traigo por acá planchado. ¿Ves cómo quedó? La costura bien planita y las esquinas están bien hacia afuera. Luego lo vamos a llevar a la máquina de coser y vamos a hacerle una costura todo alrededor de refuerzo para sujetarlo muy bien. Y a la parte de arriba, para cerrarla, le vamos a hacer una costura pero en zigzag para evitar que la tela se deshilache. Esto lo vamos a hacer luego porque primero vamos a encargarnos de darle la vuelta a todas las piezas que acabamos de coser. Vamos con los dos compartimentos exteriores, que tenemos que hacer lo mismo. Están los dos cosidos por arriba. Entonces lo que vamos a hacer es llevar el forro hacia arriba, luego lo llevaremos hacia atrás y lo pasaremos por la plancha para aplanar muy bien esta costura y colocar bien las telas. Lo mismo, por supuesto, tenés que hacer con el otro compartimento. Te lo traigo por acá los dos compartimentos ya planchados y con las costuras bien planitas. Cuando vayamos a la máquina de coser, tenemos que hacerle una costura a la parte de arriba del compartimento, en línea recta al borde, rematando al principio y al final. Esto lo vamos a hacer en los dos compartimentos. Ahora vamos con el bolsillo interior. Lo que tenemos que hacer antes de darle la vuelta a este bolsillo es cortar las esquinas, para que cuando le vayamos a dar la vuelta, las esquinas no se haga ahí un bulto y se acumule toda la tela. Ahora sí, una vez que tenés las cuatro esquinas bien cortaditas, le vas a dar la vuelta al bolsillo y vas a sacar las esquinas hacia afuera. Mete el margen de costura del hueco hacia adentro y pásalo por la plancha. Una vez que lo tengas planchado, lo vas a llevar a la máquina y le vas a hacer una costura al borde por la parte de arriba del bolsillo. Ahora que te expliqué cómo hay que hacer todas estas costuras, voy a pasar a la máquina a hacerlas todas. Empiezo por la solapa, coso alrededor y la parte de arriba en puntada zigzag. Sigo con los dos compartimentos que tengo que hacerle una costura al borde en la parte de arriba. Y por último el bolsillo interior que le tengo que hacer también una costura a la parte de arriba. Ahora que tenemos todas las piezas preparadas, vamos a empezar a montar este organizador A4. Vamos a empezar con los dos compartimentos. Vas a colocar el pequeño sobre el grande, alineándolo por la parte de abajo y por los laterales. Cuando lo tengas bien alineado, sujétalo con pinzas o con alfileres para que no se te mueva. Te cuento que yo estoy trabajando con tela lineal,
Entonces lo que estoy tratando de hacer es que me coincidan las líneas de los dos compartimentos. Esto es como si estuviese trabajando con tela bichí para que me coincidan los cuadraditos. Una vez que tenemos bien alineadas estas dos piezas, una sobre otra, llega el momento de colocar los compartimentos. Esto es a elección de cada una. Lo que voy a hacer yo es dejar el compartimento más grande entero, para que sea un bolsillo más grande. Y al pequeño le voy a hacer una división para tener un bolsillo pequeño y luego le haré pequeñas divisiones para poder poner bolígrafos. Ya te digo que esto es a gusto de cada uno como quieras hacerlo. Yo voy a empezar haciéndole las divisiones al compartimento pequeño. Entonces lo que voy a hacer es marcar desde el borde hacia adentro 20 centímetros para hacer el bolsillo pequeño. ¿Ves? Tengo aquí marcado desde el borde hacia adentro 20 centímetros. Y luego desde esos 20 centímetros hacia el lado contrario voy a hacer divisiones cada 3 centímetros. Ahora que tengo marcadas todas las divisiones que quiero, lo voy a llevar a la máquina de coser y voy a hacer una costura en línea recta sobre cada una de las marcas que hice, rematando al principio y al final. Y así me quedó en el compartimento pequeño un bolsillo grande y luego los compartimentos para los bolígrafos. Lo voy a volver a sujetar con alfileres y ahora voy a coger mi pieza A delantera. Vas a agarrar los compartimentos que acabamos de hacer y lo vas a posicionar sobre la pieza A, alineándolo sobre todo por la parte de abajo. Por los laterales te vas a dar cuenta que te va a sobrar aproximadamente medio centímetro de tela. No te preocupes porque esto lo hice así a propósito para facilitar la costura. Cuando lo tengas todo bien alineado, sujétalo con pinzas o con alfileres para que no se te mueva. Ahora que lo tenemos bien sujeto, le vamos a dar la vuelta y lo vas a llevar a la máquina de coser para hacer una costura bien al borde sobre la pieza A. De esta manera lo que vamos a hacer es sujetar los compartimentos a la pieza principal delantera. Yo te lo traigo ya por acá sujeto, ves la costura está hecha bien al borde de la pieza principal del patrón A para que luego cuando tengamos que hacer la costura de cierre esta costura no se vea y quede dentro del margen de costura. Por eso la hacemos muy bien al borde. Ahora que lo tenemos cosido vamos a cortar todo el sobrante de tela de los compartimentos al ras de la pieza principal. Y con este último paso ya tenemos listos los compartimentos delantero de nuestro organizador tamaño A4. Ahora para terminar la parte delantera nos queda colocar la solapa. Para ello vamos a medir desde el compartimento más grande hacia arriba 1 centímetro y vamos a trazar una línea recta con algún bolígrafo borrable de tela. Cuando tengas lista esta marca, lo que tenemos que hacer es buscar el centro. Yo lo que hago es doblarlo por la mitad, sujeto con pinzas para que me quede el centro bien marcado y hago una línea, una marquita en el centro de esta pieza. Si querés, podés también medirlo con una regla, dividirlo por la mitad y marcar el centro. Es lo mismo, lo que pasa es que a mí esto me parece un poquito más rápido. Ahora tenemos que hacer lo mismo con la solapa, tenemos que marcarle el centro. Doblamos por la mitad y hacemos una marquita en el centro. O medimos con una regla y hacemos una marquita en el centro. Ahora que tenemos los centros de las dos piezas marcadas, vamos a colocar la solapa. Es muy fácil, la vamos a posicionar hacia arriba, como estás viendo en el vídeo. Vamos a alinear el margen de la solapa con la línea que hicimos a 1 centímetro y juntamos centro de pieza delantera con centro de solapa. Colocamos alfileres por todo lo largo y llevamos a la máquina de coser haciendo una costura en línea recta a medio centímetro.
Cuando tengamos lista esta costura, vamos a llevar la solapa hacia abajo, la vamos a posicionar bien, teniendo en cuenta que quede bien recta, vamos a llevarla a la plancha y vamos a plancharla para aplanarla muy bien. Yo te la traigo por acá planchada. Ahora voy a sujetar la solapa por los laterales con un par de alfileres para que no se me mueva y no se me descuadre, para que no me quede torcida, vamos. Lo voy a llevar a la máquina de coser y voy a hacer una costura con la aguja en posición central al borde de la solapa, rematando al principio y al final, lo más en línea recta que puedas. Como ya tenemos la solapa colocada, ahora vamos a ponerle el botón. Para poner el botón voy a buscar el centro de la solapa, lo marco y luego con ayuda de un punzón voy a hacer el agujerito para que pase el botón de snap. Para saber dónde tengo que poner la otra parte del botón, cierro la solapa, ejerzo presión sobre el botón que puse antes para que se me quede marcado el circulito. Y en el centro de ese circulito le hago un puntito con el bolígrafo para saber que justo por ahí tengo que pasar la otra parte del botón. Ahora bien, el botón lo tenemos que poner por el compartimento pequeño, es decir, la tela que tiene que atravesar este botón es solamente la tela del compartimento pequeño. Cierro el botón con la pinza y ya tenemos colocado el botón que sujeta la solapa para evitar que se nos caigan las cositas que pongamos en estos compartimentos. Ahora vamos a trabajar con una de las piezas interiores y con el bolsillo interior. Vas a buscar el centro. Yo lo que hago es lo doblo por la mitad, la pieza interior y el bolsillo y lo paso por la plancha para marcar muy bien este doblez. Te lo traigo ya por acá planchado y con el doblez muy bien marcado. Ahora con ayuda de una regla vas a hacer una marca desde arriba hacia abajo a 5 centímetros y traza una línea recta. Vamos a posicionar la parte de arriba del bolsillo con la línea que acabas de marcar y vas a alinear el centro del bolsillo con el centro del forro. Sujétalo con alfileres en forma de U. Al colocar este bolsillo, viéndolo así en imagen, parece que el bolsillo está torcido, pero en realidad lo que está torcido es el estampado de la tela, que no pude ajustar el dibujo para que quede recto porque si no desperdiciaba mucha tela, así que preferí que estuviese torcido en el interior. Vas a llevarlo a la máquina y vas a coser el bolsillo en forma de U bien al borde. Ya lo tengo por acá, por lo tanto ya tenemos el bolsillo interior colocado. Ahora vamos a trabajar con la parte delantera de nuestro organizador y vamos a trabajar con la parte del forro que no tiene bolsillo. Vamos a colocar la cremallera como hacemos siempre, como siempre suelo explicarlo en todos los tutoriales. Vas a enfrentar derecho de cremallera con derecho de tela exterior y en el lateral izquierdo vas a respetar el comienzo de la cremallera dejándolo a 1 centímetro del borde de la tela. Ahora enfrentamos derecho de tela interior con derecho de tela exterior y alineamos muy bien la cremallera con las dos telas. Colocamos alfileres. Yo en mi caso voy a trabajar con cinta de doble cara muy estrechita. Te la voy a dejar linkada en la cajita de descripción porque me preguntáis muchos sobre este tipo de cinta de doble cara y dónde la consigo para que sea tan estrechita. Así que te lo dejo en la cajita de descripción porque es mucho más fácil trabajar, mucho más rápido trabajar con cinta de doble cara. Yo simplemente la coloco bien al borde de la tela, como estás viendo en el vídeo, y una vez que la tengo colocada, quito la protección de la cinta de doble cara y coloco mi cremallera alineándola muy bien y respetando, como te dije antes, el principio de la cremallera en el lateral izquierdo. Cuando ya tengo sujeta la cremallera a la pieza exterior, vuelvo a colocar otro trocito de cinta de doble cara sobre la cremallera,
retiro la protección de la cinta de doble cara y voy a colocar la parte del forro enfrentando derecho con derecho. Cuando lo tengas listo con alfileres, con cinta de doble cara o con pinzas, lo vas a llevar a la máquina de coser haciendo una costura en línea recta, rematando al principio y al final utilizando el prensatelas de cremallera. Una vez que lo tengo cosido, voy a llevar el forro hacia arriba, voy a cerrar la cremallera para que sea más fácil trabajar y luego voy a llevar el forro hacia atrás. Lo voy a pasar por la plancha para aplanar muy bien esta costura. Te lo traigo por acá planchadito. ¿Ves? Quedó la costura bien plana, bien hacia abajo y ahora tenemos que hacerle la costura de refuerzo en la parte exterior. Esta costura tiene que sujetar la pieza exterior, la cremallera y la tela por el interior. Lo tenemos que hacer lo más al borde posible. Esta costura sirve para que cuando estemos utilizando nuestro proyecto, cuando abramos y cerramos la cremallera, el forro no se nos desplace y se nos quede enganchado a la cremallera. Por eso siempre es muy útil hacer esta costura de refuerzo, tanto por el exterior o si no, también lo puedes hacer por el interior como te explico en algún que otro tutorial del canal. Lista esta costura, tenemos que colocar la otra parte, es decir, enfrentamos exterior, trasero con exterior delantero, lo alineamos muy bien por los laterales y por la parte de arriba de la cremallera y enfrentamos derecho interior con el bolsillo mirando hacia arriba y derecho interior. Alineamos todo muy bien y sujetamos con pinzas, con alfileres o en mi caso con cinta de doble cara. Cuando lo tengas listo, lo vas a llevar a la máquina de coser con el prensatelas de cremallera y vas a hacer la misma costura que hiciste antes, rematando al principio y al final. Ahora que lo tenemos cosido, abrimos y llevamos a la plancha la parte que acabamos de unir, es decir, la parte trasera de nuestro proyecto para aplanar muy bien la costura. Te lo traigo por acá planchado y volvemos a hacer la costura de refuerzo que hicimos al otro lado del proyecto. Ya lo tenemos prácticamente terminado. Lo último que nos queda es cerrar el proyecto por completo. Para eso lo abrimos como si fuera un libro. Yo en mi caso voy a cortar el excedente de cremallera porque era bastante más larga que 35 centímetros. Abro la cremallera con cuidado que no se me salga el tirador y enfrento derecho exterior con derecho exterior y derecho interior con derecho interior. Lo primero que voy a sujetar y alinear van a ser los laterales de la cremallera para que me quede bien alineado y bien prolijo. Junto tela con tela, cremallera con cremallera y sujeto con una pinza. Lo mismo voy a hacer del otro lado. Voy a alinear tela con tela, cremallera con cremallera, llevo el margen de costura esta vez hacia abajo y sujeto con una pinza. Ahora que tengo los laterales sujetos, coloco pinzas o alfileres alineando todo perfectamente alrededor de todo el proyecto. En uno de los laterales de la tela del forro voy a dejar un hueco bastante grande, más o menos como la palma de mi mano, por donde no voy a coser y luego voy a dar la vuelta al proyecto. Vamos a empezar la costura. En una de las marcas rematamos, cosemos todo alrededor. Si estás haciéndolo con curva, muy despacito en la curva para que no nos salga torcida. Cuidado cuando pasemos por encima de la cremallera y llegamos a la siguiente marca rematando la costura. Bueno, yo te lo traigo ya todo cosido menos el huequito para darle la vuelta. Ahora, antes de darle la vuelta, tenés que hacerle los piquetes en la parte curva para que luego gire mejor la pieza. Como en la parte delantera vas a tener varias capas de tela porque están los compartimentos, hacerle los piquetes muy poquito a poco y con mucho cuidado.
Después de hacer los piquetes por el boquete, introducí tu mano, llévala a una de las esquinas y dale la vuelta a tu proyecto. Cuando lo tengas todo dado la vuelta, pásalo por la plancha y hacele la costura de cierre en el hueco interior. Bueno, ya te lo traigo por acá bien planchado y el interior cosido, por lo tanto ya terminamos nuestro proyecto. Ahora lo único que nos queda es decorarle, si queremos, la cremallera, ponerle algún tirador, que en mi caso lo que hice es hacer fuera de cámaras este llavero, por así decirlo, que va colgado del tirador de la cremallera. Si quieres saber cómo hice este llavero o asa de mano de quita y pon, simplemente déjamelo en comentarios y hago un pequeño tutorial explicándote cómo lo hago. Y con esto ya sí terminamos el tutorial de día de hoy. Espero que hayas disfrutado de este vídeo. Si es así, no te olvides de darle un like y de suscribirte al canal activando la campanita para que YouTube te avise de cuando hay nuevo contenido. Si vas a hacer este proyecto, no te olvides de etiquetarme en las redes sociales utilizando el hashtag talleresartilomariela. De esta manera voy a poder compartir tu proyecto con nuestra comunidad. Yo me despido y te dejo acá. Te mando un beso muy grande y nos vemos el próximo miércoles.